Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las personas que ya entraron me escuchan. Sí, profe. Vaya, gracias, Freddy. Vamos a esperar un ratito para que se conecten los demás porque solo vemos 3 conectados. Buenas tardes, profe. Hola Mónica, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Está ayudando a hacer oficio en su casa? Pues sí, Ya le vamos a preguntar a su mami a ver si es cierto. pregúntele. Vaya, ya le vamos a preguntar. Mira, debe ser, profe. Vaya, oiga. Ajá. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Alison. Los que no estén ayudando a hacer oficio en la casa, les vamos a bajar 2 puntos en la materia. Está bueno. Yo sí hago oficio, profe. Vaya, aprendan a Freddy, miren, él ya aprendió a hacer todo en la casa, dice. Así que ¿Será que verdad? el que no esté ayudando a hacer oficio en la casa, Yo de verdad lo hago. ya No sé tiene, cómo vos. vaya, escuchen a Freddy, todos en la casa, dice, pues a todo aprendió a hacer ya, dice. Así que las niñas también, hasta tortear, tienen que aprender hoy que están en casa. Después vamos a pasar una encuesta a los papás a ver si es verdad que están ayudando en la casa. Yo ya hago, profe. Vale. Eso es pura mentira. Después vamos a pasar la encuesta a los papás a ver qué dicen. Y el que reciba la clase con uniforme también tiene 2 puntos ya en informática. Yo lo tengo yo estoy con uniforme, profe. Ah, ya se ganó 2 puntos, Freddy, ya Sabe, ven. profe, tampoco. Que todavía te queda, Freddy. No, ni quedan los zapatos, me quedan amigos. Dicen que ya ni el uniforme se acuerda dónde tienen a estas alturas, dicen. Vamos a esperar un minuto más a ver si se conectan algunos. Pero igual ya tenemos 6 conectados. Vamos a esperarnos un ratito más, tal vez se conectan. Son bastantes, son 20. Vamos a ver cuántos se conectan. Vamos a esperar un minuto más. A ver qué tal, a ver si se conectan más. Y si no, pues dentro de un minuto comenzamos con todos los que estén conectados ya. Vamos a ver de las personas que están conectadas si alguien me debe tareas. Vamos a ver. Bueno, solo Freddy, pero él ya lo escribí y ya sabe él qué es lo que me debe. Sí, profe, ya otro ratito se lo voy a mandar. Vaya, está bien. Mónica está cabal con sus tareas. Alison, le hace falta la última. Quiero ver quién más tenemos conectados. Profe, ¿cuál? ¿La que mandó ayer o ahora? No sé cuándo la mandó. No, la cuarta semana es la de la semana pasada. La tarea Pero esa ya se la mandé. de veras. Sí, en un archivo PDF se la mandé. Bueno, después que terminemos la clase me escribe porque no me aparece, fíjese. Vaya. Vaya, pues, y quiero ver quién más de los que están conectados, creo que solo ellos. Los demás creo que todos estamos al día. Así que bueno, ya no se conectó nadie más, vamos a comenzar con los que estamos. Antes de comenzar la clase, preguntarles lo mismo. ¿Se ve borrosa siempre la pantalla? Si yo Sí, escribo, Un siempre se ve. poco. Vaya, Sí, vamos no a se hacer. entiende se ve realmente. borroso, profe. Vaya, yo no sé qué será, si es la cuenta, si es la computadora, no sé, pero voy a tratar la próxima de tener otra computadora para salir de dudas.
Mientras tanto, vamos a hacer lo que hice la semana pasada, hacerle un zoom a la pantalla para que ahorita se logra ver aunque sea un poco, así como está de grande la pantalla. Así sí se logra ver más o menos. Vale. Igual yo la clase la grabo con otro programa y con ese programa sí queda bien la clase. Igual la clase yo se la voy a subir después a YouTube para que si alguien tiene dudas, pues ahí lo puede ver. Así que espero que veamos un poco así, solo que así se hace un poquito más complicado moverse en la pantalla por el tamaño, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para la clase. Así que si ustedes se fijan por ahí en el archivo que yo envié por la mañana, esa guía o ese tema que corresponde a esta semana es la segunda guía del segundo periodo. Si le ponemos número a las guías, es la número 5, la de esta semana. Pero yo le he llamado al archivo guía 2, segundo trimestre, porque ya es la segunda guía del segundo trimestre. Pero si le ponemos número, sería la 5. Entonces, la cuarta semana, es decir, la semana pasada o antepasada, porque la semana pasada creo que no hubo tarea, era la 4 y la de esta semana, de este día, es la número 5. Pero le vamos a llamar guía 2, trimestre 2. Así que sigamos. Si ustedes ya vieron el archivo, ya se dieron cuenta que es un tema bien fácil, un tema que en algunos grados atrás ya lo hemos visto, las tablas, es algo bien sencillo que no tiene mayor ciencia. Y por ahí hay un poquito de teoría y al final están unos ejercicios que a lo mejor algunos se estarán preguntando, ¿y cómo vamos a hacer eso? Yo veo bien complicadas esas tablas. No, están bien fáciles, solamente es cuestión de prestar un poco de atención aquí a la clase y van a ver que las tablas pues las van a hacer, como decimos a los salvadoreños, están bien chiches. Comencemos entonces. ¿Qué son las tablas? Ahí tenemos la información y las tablas básicamente son elementos multimedia que nos ayudan a ordenar la información. Sí, o sea, eso es, nos ayudan a ordenar, a ordenar información. Eso es una tabla. Es un elemento que nos ayuda a ordenar la información. Antes de continuar, preguntarles a alguien si apagaron sus micrófonos, solamente uno me ayuda. Preguntarles, ¿alguien se recuerda cuáles son las partes de una tabla? Vamos a ver quiénes tenemos conectados. Columna y celda, no me acuerdo, algo así. Columnas, celdas y hace falta una parte. Son Filas, tres. filas. Ah, gracias. Está compuesta por filas, columnas y la intersección de cada columna con una fila se le llama celda. Vamos a dibujar aquí rápido una tabla solo para recordarles a los que se les ha olvidado. Aquí ya tengo una pequeña tabla y las tablas están compuestas por dos partes, o mejor dicho, tres partes. Las que vienen de arriba hacia abajo y viceversa son las columnas, las que van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda son las filas, y cada uno de estos cuadritos que nosotros vemos acá son las celdas. La celda se dice que es la intersección. ¿Qué es la intersección? Cuando yo choco con alguien, digo intersecté con alguien. Entonces, cuando chocan las líneas de las celdas con las filas, se forman las celdas. Entonces, cada uno de estos cuadritos es una celda. Entonces, las tres partes de la tabla son columnas, filas y celdas. Así de sencillo. Esas son las partes que componen una tabla. Voy a cerrar esto. Y a estas alturas yo les decía la última vez, estoy tratando de colocar temas bastante sencillos para que a ustedes no les cueste asimilar y poder hacer la tarea. Entonces, yo sé que a estas alturas todos sabemos cómo insertar una tabla. Si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, Freddy, ¿cuál es el proceso para insertar una tabla acá en Microsoft Word? Si tiene apagado su micrófono, enciéndalo. Sí, profe. Recuérdeme, ayúdeme por favor a insertar la tabla. Ya se le olvidó. Vamos a preguntarle entonces a Hazel. Hazel, ayúdeme por favor. ¿Se recuerda cómo insertar una tabla? Hazel, veo que tiene apagado su micrófono. Enciéndalo y ayúdeme por favor. ¿Cómo inserto una tabla en Microsoft Word?
Hazel, no sé si está hablando, pero no le escucho, solo se escucha un ruido, no sé si me está hablando o es que realmente no está hablando y se escucha ese ruido al fondo. Hábleme, Hazel, solo para ver si, No para estoy ver. hablando, profe. Ah, vaya. Es que escuchaba un ruido ahí al final, al fondo no sabía si era usted que estaba hablando. ¿Se recuerda cómo agregar una tabla en Word? ¿Cómo hacerla? No. Profe, No. No, vaya. Hola. en insertar tabla. No hay un menú que se llama insertar tabla. Más o menos, pero no. Pero sí, anda bastante bien. Para insertar una tabla simplemente, gracias Milena, para insertar una tabla simplemente me voy al menú insertar. Fíjense que estos temas son temas bastante sencillos que se ven cuarto, quinto, y ahí es donde se comienza a ver las tablas y pues a estas alturas ustedes realmente tendrían que manejar esto. Entonces, pero veo que algunos todavía están ahí que sí, pero todavía como que no. Entonces, así que pedirles de favor que prestemos atención y de estos temas ustedes, como les digo, ya los deberían de manejar, pero si no es así, pues la idea es repasarlos y aprenderlos. Entonces les decía, para poder insertar una tabla, yo me tengo que ir al menú insertar y por aquí hay un icono que se llama tabla. Este icono que se llama tabla, si yo lo despliego, lo que voy a ver es una cuadrícula, un montón de celdas. Si yo quiero insertar una tabla, simplemente paso el mouse y selecciono el número de columnas y el número de filas que yo necesito. Digamos que yo necesito insertar una tabla de 5 columnas por 5 filas, simplemente yo coloco el mouse sobre 5 columnas y 5 filas. Si ustedes se fijan arriba, si están alcanzando a ver, dice tabla de 5 por 5. Se está refiriendo a que estoy insertando una tabla de 5 columnas por 5 filas. ¿Qué me hace falta para que me quede esta tabla hecha en Word? Simplemente hacer clic. Si ahora vengo a la página de Word, van a ver que yo tengo una tabla de 5 columnas por 5 filas. Generalmente, y esto es así en todos lados, de todas las versiones de Word, el borde que me va a dejar es negro. Hay varios diseños acá en Microsoft Word de tablas que usted lo puede cambiar. Si se fija en la parte de arriba, por ejemplo, si yo toco esta que está acá, nos lo va a agregar el diseño que ella tiene, pero si usted se fija nos distorsiona toda la tabla. Ya no tenemos 5 columnas, nos ha dejado 5 filas, pero todas las columnas las ha borrado. Entonces, para algunos casos puede hacer uso de estos diseños que ya trae Word. Pero, por ejemplo, yo necesito las 5 columnas y las 5 filas, a mí no me sirve este diseño que Word me proporciona. Si yo despliego acá, probablemente encuentre alguno, y de hecho sí lo hay. Si se fijan acá, hay diseños que me cuadriculan todo, digamos, me le cambian color de borde y me le colocan un borde diferente y un relleno a cada fila. Ahí me le coloca vacío a una fila, me le coloca relleno a otra fila. Y si usted quiere, puede utilizar estas herramientas que es para darle un formato rápido a la fila, a la tabla. También hay otros diseños como esto que nos coloca de negro en la parte de arriba y nos une o nos coloca un fondo de color negro en la primera columna. Eso ya es cuestión de gustos, digamos, si alguien quiere cambiarle color, la quiere ver diferente, pues eso ya es cuestión de gustos. Pero la tabla en sí nos la da con borde negro, así como se está viendo acá. Si usted se fija, algunas tablas no son uniformes. Cuando digo que no son uniformes, no precisamente siempre van a ser así como Excel las inserta. Por ejemplo, si yo quisiera agregarle un título a esta tabla, yo por ejemplo quisiera guardar acá en esta tabla datos sobre nombres de estudiantes. Entonces yo colocaría en la primera fila, yo quisiera que tuviera el título la tabla. Entonces, cuando digo que ya una tabla no es uniforme, es cuando ya comienzo yo a unir celdas, a quitar celdas, a agregar celdas y ya no va quedando perfectamente cuadrada tal y como nos la da Word. Por ejemplo, ahorita la tabla que estamos viendo
podríamos decir que es una tabla perfectamente cuadrada, porque tiene todas sus celdas tal como nos la da, están intactas. Pero cuando yo ya comienzo, por ejemplo, a hacer esto, si yo quiero unir todas las celdas de arriba, estas 5 celdas, yo quiero unirlas en una sola porque ahí voy a agregar el título de la tabla. Ahí la tabla ya deja de ser uniforme. ¿Cómo combino todo esto? Si se recuerdan, y si no se recuerdan, pues aquí nos vamos a recordar. Para unir todas estas celdas, yo selecciono las celdas, hago clic derecho y selecciono la opción que me dice combinar celdas. Y si se fija ahora, las celdas que en la primera fila tenía, que eran 5, ahora se han convertido en una sola. Entonces yo acá le voy a agregar un título a mi tabla y le voy a poner nombres de alumnos del colegio. Aquí la podemos colocar en medio, la podemos hacer más grande, puede cambiarle todo el formato que usted quiera a ese texto que ahora tiene como título nombres de alumnos del colegio. Entonces ya vimos algo que podemos hacer en las tablas y eso es combinarlas. Podemos combinar celdas. Combinarlas simplemente es unir 2 celdas o más convirtiéndolas en una sola. ¿Qué más puedo hacer en las tablas? Hagamos otro ejemplo de combinar. Supongamos que toda esta columna que está acá, yo quiero que sea una sola celda. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a sombrear las celdas que quiero unirlas. Entonces, sombreo. Para sombrear, clic y arrastro. Sombreo, clic derecho y busco la opción que se llama combinar. Combinar es unir, vuelvo a repetir. Combino y si se fija todas las 4 celdas que tenía acá, ahora son una sola. Voy a hacer control Z para dejar la tabla tal y como estaba. De repente yo comienzo a llenar mis datos. Voy a suponer que estos son nombres de estudiantes. Yo llego al final y de repente me doy cuenta que me hacen falta celdas o filas porque me hicieron falta nombres. ¿Será que yo le puedo seguir agregando filas a esta tabla que ya está hecha? ¿O tendría que borrarla y crear otra y desde el inicio agregarle más filas? Esta tabla tiene 5 filas. Yo de repente me doy cuenta y me doy cuenta que me hace falta una fila más. Eran 6, pero yo solo coloqué 5. La pregunta es, ¿será que yo puedo seguirle agregando filas a esta tabla? ¿O tendría que yo borrar la tabla y volverla a hacer y después que la vuelva a hacer colocarle de una vez las 6 filas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que yo puedo seguir agregando filas o borrar la tabla y volverla a hacer? Yo creo, profe, que se puede agregar la fila Se puede sin agregar. necesidad de borrarlo. Se puede agregar la fila sin necesidad de borrarlos. Así es. ¿Cómo hago este proceso? Si yo quiero agregar solamente una fila, voy a seleccionar acá entonces en mi tabla que ya existe una fila. Selecciono esa fila, hago clic derecho y en este menú que me aparece al hacer clic derecho, me aparece una opción que se llama insertar con una flechita hacia la derecha. Significa que esa opción tiene más opciones. Entonces, si yo hago clic en insertar, me van a aparecer 5 opciones más. Y dicen las opciones, insertar columna a la izquierda, insertar columna a la derecha, insertar fila encima, insertar fila debajo. Si yo quisiera insertar una fila más después de la que ya tengo sombreada, ¿cuál de esas 4 opciones consideran ustedes que debo de elegir? Insertar fila debajo. Insertar abajo. Insertar filas debajo, exacto. Si yo ahora cliqueo en... Insertar fila de abajo. Gracias. Si yo hago clic en insertar filas debajo, vean lo que pasó. Ahora tengo una fila más y yo puedo seguir agregando nombres que me hicieron falta. De repente yo me doy cuenta que no era una fila la que me faltaba, eran 3 filas. Ya agregué una, me hacen falta agregar 2. Si yo quiero agregar 2 filas más en mi tabla, en la tabla existente yo tendría que seleccionar 2 filas. Es decir, se van insertando el número de filas que estén seleccionadas.
Si yo selecciono 2 filas y vuelvo a hacer el mismo proceso de clic derecho, insertar y luego insertar filas debajo, van a ver que se inserta el número de filas que estaban seleccionadas. ¿Se entiende el proceso de inserción? Sí. Sí, ¿verdad? profe. Está fácil. Sí. Es decir, si yo quiero insertar 4 filas más, simplemente selecciono 4 filas en la tabla que ya está hecha. El mismo proceso se sigue para las columnas. Si yo sombreo esta columna y hago clic derecho y repito el proceso, solo que ahora ya no le voy a decir que quiero filas debajo. Ahora le voy a decir que quiero insertar una columna a la derecha de la que está seleccionada, eso se refiere. Y a la izquierda se refiere a la izquierda de la que tengo seleccionada. Entonces, si yo le digo que me inserte una columna a la derecha, lo único que va a hacer es eso, insertarme una columna a la derecha de la que tengo seleccionada. Y así es el mismo proceso si quisiera insertar filas arriba, si quisiera insertar columnas a la izquierda. Lo único que hago es sombrear y elegir la opción que yo considere, si es fila debajo, si es fila de encima, si es columna a la derecha o si es columna a la izquierda. Ese proceso es para los 4 casos. Así que yo de repente me doy cuenta que ya tengo todo lo que necesitaba y ya terminé de agregar todos los nombres en mi tabla. ¿Qué más puedo hacer en una tabla? Voy a borrar esto que está acá. Bueno, ahora veamos la otra parte antes de pasar a lo que quiero pasar. Veamos la otra parte. De repente yo me doy cuenta que inserté más filas de las que necesitaba. Entonces yo me doy cuenta de repente que esta fila que está aquí abajo me ha quedado sola y yo ya no la necesito. Entonces yo ahora necesito hacer lo contrario. Necesito borrar esa fila. ¿Cómo la borro? Selecciono toda la fila, clic derecho y ahora ya no le voy a decir insertar, ¿verdad? Porque yo no quiero más filas, yo quiero eliminar. Entonces aquí hay una opción que dice eliminar celdas. Si yo le doy eliminar celdas, me va a aparecer una ventana que me va a preguntar, ¿qué quiero hacer? Y me dice, desplazar las celdas hacia arriba. No es lo que quiero hacer. También me va a decir, desplazar las celdas hacia, perdón, la primera decía desplazar las celdas hacia la izquierda. Yo no necesito desplazarlas, moverlas, yo necesito borrarlas. Así que no me sirve esa opción. Luego dice desplazar las celdas hacia arriba. No me sirve tampoco. Luego dice eliminar toda la fila. ¿Nos servirá esa opción? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? profe. Lo que yo busco ahorita es borrar toda la fila. Si yo le doy eliminar toda la columna, me va a eliminar la tabla porque están seleccionadas una celda de cada columna. Entonces va a tocar todas las columnas. Entonces me va a borrar toda la tabla. Pero como yo lo que quiero es borrar la fila, yo elijo eliminar toda la fila. Acepto y ya no existe más la fila. Así que vamos a eliminar el título que teníamos. Y si usted se fija, al inicio cuando comenzamos, aquí habían 5 celdas arriba. Yo las eliminé. Ahora yo quiero que la tabla me quede como estaba. ¿Cómo vuelvo a unir lo que ya tengo unido? ¿cómo vuelvo a unir lo que uní? No sé si me entienden. ¿Cómo vuelvo a dejar las 5 celdas que yo tenía que ahora se han convertido en una sola? Es decir, cómo hacer el proceso inverso de combinar. ¿Qué es lo que hago? Hago clic derecho en las celdas que ya estaban combinadas y ahora elijo la opción dividir celdas. Y ahora aquí me pregunta cuántas columnas voy a sacar de todo eso. Si ustedes se fijan, yo tenía 5 columnas, es decir, uní 5 celdas, entonces yo voy a colocar acá 5 para que me quede tal y como estaba. Y ahora se han vuelto a unir todas las celdas que yo antes había unido. ¿Qué más podemos hacer con las tablas? Podemos agregarle también un relleno. Digamos que esta van a ser la primera fila, van a ser los nombres de cada celda. Entonces, si yo quiero agregarle un relleno, sombreo, voy a buscar por acá en el menú de inicio, voy a buscar el icono del baldecito y voy a seleccionar un color. Y ahora ya tengo por ahí
mi tabla sombreada. Entonces acá podría decir nombre, apellido, edad, etcétera, etcétera. Y yo voy a comenzar a llenar los datos de esa tabla. Si mi columna se llama edad, en las filas que corresponden a esa columna, yo debería colocar nombre, ¿verdad? Entonces yo no puedo colocar por acá 23 años. Los datos que se escriben en las columnas deben de ir de acorde a cómo se llama. Si acá dice que esta columna, perdón, va a contener nombres, no voy a agregar edades. No estaría, según la lógica, ordenando datos, que es el objetivo de las tablas, agrupar y ordenar los datos. Entonces, básicamente eso es con las tablas, jugar con las celdas, las combino para agregar otras, le puedo hacer el proceso inverso de combinar, puedo agregar filas, puedo borrar columnas, puedo quitar, agregar, y básicamente es ir jugando con eso hasta que la tabla alcance el formato que a usted le están pidiendo. Si vamos a ver la tarea, vamos a ver algo bastante diferente a lo que tenemos ahorita. Voy a abrir por acá el archivo de la tarea y dice por ahí, voy a irme hasta abajo. Voy a irme hasta abajo. Quiero que veamos esta. Si ustedes se fijan, esta simplemente es la tabla periódica. Ya ustedes ya la conocen, que es la tabla periódica. La tabla periódica simple y sencillamente es una tabla que tiene un relleno, lo que mismo que acabamos de ver, así como le agregamos el color amarillo de relleno a la tablita que estamos trabajando en Word, la tabla periódica tiene un color de relleno. Si se fijan, cada grupo de elementos químicos tiene un color. Lo que van a ir haciendo es agregándole un color a esa celda. ¿Qué es lo que tiene de raro, digamos así, esta tabla? Si ustedes se fijan a esta tabla, digamos que les hace falta celdas. No sé si me entienden la idea. No está cuadrada. En la parte de arriba le hace falta celdas. ¿Cómo logro hacer esto de desaparecer esas celdas? Si ustedes se fijan en lo que acabamos de ver, puedo borrar columnas completas o filas completas o unir ciertas celdas, pero siempre me queda la celda, aunque sean 10 celdas y las 10 celdas yo las convierto en una, me queda esa columna, esa celda, perdón, grandota de 10 celdas, convertida en una. Pero si ustedes ven el ejercicio de la tabla periódica, por ejemplo, en esta primera fila donde aparece la H, si yo me muevo a la derecha ya no hay nada, no hay ninguna celda. Entonces, ¿cómo logro hacer eso para poder hacer el ejercicio que me está proponiendo la guía? ¿Cómo logro desaparecer esas celdas para que no me aparezcan? Y que la tabla me quede tal y cual se ve en la guía, así bien bonita como está. ¿Cómo logro hacer eso? Si yo me muevo un poquito más abajo, veo que acá donde estoy pasando el puntero, le hacen falta esas dos celdas. Si me muevo a la izquierda, también acá en las primeras dos columnas hacen falta esas celdas. Entonces, ¿cómo logro hacer esta tabla? Veamos entonces cuál es el truco acá para poder lograr hacer esa tabla. Parece complicada, pero en realidad está súper fácil. Veamos cómo entonces poder hacerla para que no les cueste a ustedes. Voy a borrar esta celda o le voy a quitar el relleno. Vaya, digamos que esta tabla que están viendo acá es la tabla de la tabla periódica. Antes de seguir, si yo me voy acá a insertar tabla, si ustedes se fijan el número máximo de columnas que yo puedo seleccionar, voy a quitar esto, el número de columnas que yo puedo seleccionar son 10 y el número de filas que yo puedo seleccionar según la herramienta de tablas son 8. Pero se van a dar cuenta que la tabla periódica que está en el ejercicio tiene más de 10 columnas y puede ser que tenga más de 8 filas. Profe, entonces, ¿cómo voy a hacer para insertar esa tabla? No se preocupe, en vez de utilizar la cuadrícula esta, se va a donde dice insertar tabla. Y aquí le va a aparecer una tabla y le va a decir cuántas columnas quiere. Si yo le digo que quiero 20 columnas, borro y manualmente escribo el número 20. Entonces le digo que quiero 20 columnas y quiero 15 filas, por decir algo. Entonces ahora doy aceptar.
Y ahora tengo una tabla bastante grande. Entonces ustedes tienen que contar el número de filas y el número de columnas que tiene la tabla periódica. Entonces, veamos cómo elimino esas celdas para que no se vean y la tabla vaya agarrando el formato que tiene el ejercicio. Digamos, agarremos la primera fila. Si se fijan, la primera fila de la tabla periódica solo tiene el primer elemento, el primer cuadrito, y lo demás no tiene nada. ¿Cómo lo desaparezco? Si yo quiero desaparecer todo esto, lo sombreo, me voy arriba y acá aparece algo que dice bordes. Entonces yo le digo acá, despliego la opción bordes y elijo la opción sin borde. Y miren lo que va a pasar. Va a desaparecer todas las líneas que yo sombreé. Ahora, si se fijan, tengo otro problema. La fila de abajo me ha quedado sin el borde de arriba. ¿Qué voy a hacer? Voy a sombrear todas las celdas y como me hace falta el borde de arriba, voy a ir a la herramienta bordes y le voy a decir que me coloque el borde superior. Borde superior es arriba. Entonces le voy a decir, agrégueme el borde superior a lo que tengo sombreado. Y mire, pero todavía tengo la primera celda y me le hace falta el borde de la derecha. Entonces me voy a ubicar en la celda, me voy a bordes y le voy a decir, agrégueme el borde derecho. Y mire, y así van a ir dándole el formato y quitando las celdas que ya no quieren. La primera columna o la primera celda tiene color verde. Entonces agreguémosle a esa celda solo el color verde. Toda la primera y segunda fila tiene, la primera y segunda columna tiene color rosado. Entonces sombreemos solo esas celdas y agreguemos el color, color celeste. Y así van a ir quitando y dándole el color a las celdas hasta que les quede igual, bueno, idéntico como está en la tarea. ¿Se entiende para las personas que tienen la computadora cómo van a quitar las celdas que no aparecen en la tabla? Sí, Si se profe. fijan, si se fijan está bastante sencillo. La clase, el video de la clase iba a quedar por si de repente a usted se le olvidó, híjole, ¿y cómo hizo para quitar, para desaparecer esas celdas que no están acá? Ahí les va a quedar el video de la clase, yo se los voy a subir más tarde o ahora o mañana por la mañana, ya lo van a tener ahí. Las personas que no tienen computadora, pues ni modo, ellos van a tener que hacer la tablita, dibujarla y colorearla según cómo está ahí en la hojita de la guía, le van a tomar foto y eso van a enviar, así de sencillo, así que pues los que no tienen computadora pues no les va a costar mucho, solo tienen que dibujar la tablita tal y como está. Y los que tienen computadora, hagan la guía, hagan la práctica, no porque, es que en el cuaderno está más fácil, yo voy a hacer mejor la del cuaderno, y tienen computadora. La idea es que practiquen, las personas que tienen computadora aprovechen a practicarlo. Así que básicamente eso es el trabajo con tablas. Si se fijan solamente es ir agrupando, combinando, quitando, colocándole el color y así la tabla va a ir agarrando el formato hasta que les quede idéntica a como está en la guía. Así que eso es todo lo de la clase de ahora, solamente es el tema de tabla. Si alguien tiene alguna consulta, pues la puede hacer. Más abajo también está otro ejercicio, que es lo mismo, es la tabla. Ahí solamente yo lo que he hecho es combinar. Ahí van a ver que lo único que he hecho es combinar y agregarle un color de fondo a la celda. Es lo mismo que acabamos de ver durante la clase, es exactamente lo mismo. Así que ahí les va a quedar también grabada la clase para que tenga dudas si se le olvida algo. Por ahí está el otro ejercicio, ese es el otro ejercicio de la clase. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, las puede hacer ahorita. No, profe. Vaya, los demás, No, No, profe. vaya, todo claro como el chocolate entonces. Sí. Vaya, entonces por ahí está la clase, ya más rato yo se la subo, les coloco el enlace de la clase para que consulten si se les ha olvidado algo. Y entonces nos veríamos hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Así que nos Ok. vemos, cuídense y ya saben, ayuden en su casa, hagan oficio.
Yo sí lo hago, profe. Vaya Yo también, pues, profe. vaya pues, cuídense. No le creo. Dale, cabal, la próxima vamos a preguntar a los papás. Vaya pues, cuídense, adiós.